Gracias, queridos hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Tomen su lugar, mis hermanos, pónganse cómodos. Bien, mis hermanos, pues hoy voy a tratar sobre un tema de cuando a veces también se empiezan a exagerar las cosas, se puede llegar a casos extremos. Casos extremos cuando empieza a haber diferencias, cuando empieza a haber diferentes tipos de pensamientos. Y el título de este tema le he llamado sectarismo. ¿Y qué significa sectarismo? Porque vamos a hablar un poquito de historia, algunos ejemplos, algunos grupos o sectas que se han formado en la actualidad, durante la historia y en la época de Jesucristo también. Pero la palabra sectarismo dice que es la intolerancia, la discriminación, odio, fanatismo, que se da por tener algunas diferencias entre algunos grupos sociales, algunos grupos políticos, algunos grupos religiosos. O sea que cuando llega a haber dentro de diferentes grupos, por ejemplo, grupos sociales, pues las clases sociales, los ricos, los pobres, los de la clase media, y empieza a haber ese odio, esos problemas, empieza a haber ese sectarismo, que los ricos no quieren que los pobres suban, y cada quien empieza a pelear sus derechos, y hay un conflicto, ahí empieza a haber ese sectarismo, esa división de que no quieren que se haga, que exista esa igualdad, quieren mantener privilegios, y empieza a haber ese sectarismo también. Por ejemplo, también en la política, pues en la política deberían de pensar todos igual para beneficio del pueblo, del país, de una ciudad, de un estado, pero empieza a haber esas diferencias, esos extremos, y empieza a haber ese sectarismo también, de querer esa división, pero ya con cierto odio, con cierto fanatismo, como decía, con cierta intolerancia, discriminación, odio, que no están de acuerdo con ese tipo de situaciones. Y pues no se diga en religiones también, que hay diferentes religiones, y aún dentro de una misma religión puede haber también subdivisiones, que también llega a tener esos conflictos, aunque sea de la misma religión, y todavía puede tener subdivisiones, como pasó con la historia de la iglesia, la religión cristiana, que se fue dividiendo, se fue subdividiendo hasta que actualmente hay pues muchas denominaciones, y se siguen dividiendo también con el paso de la historia. Dice que también es la ortodoxia más rígida, o sea, cuando se lleva al extremo, pueden ser también, por ejemplo, en grupos sociales, grupos nacionalistas, grupos patriotas, que a veces exageran y pues pueden llegar hasta ser conflictivos o violentos. Se dio un caso muy famoso, por ejemplo, en Irlanda, los católicos contra los cristianos. El grupo del norte de Irlanda del Norte, contra la República del Sur, República de Irlanda del Sur. Los del sur eran católicos, los del norte cristianos, y empezó a haber un conflicto. Querían unirse, pero los del norte querían adherirse al Reino Unido, mientras con los del sur querían que separarse por completo y que los del norte se unieran. Y hubo conflictos, hubo mucho problema, hubo muertos, hubo peleas entre ellos, y duró un buen tiempo, porque ese es un grupo que, aunque eran al final de cuentas cristianos, y dentro de una misma nación, se conjugaba todo, la política, la religión, todo esto era debido a ese sectarismo. Y no nada más en la iglesia cristiana, sino también, por ejemplo, en los musulmanes. Hay un grupo que está dividido casi en dos grupos, los chiitas y los chiitas y los sunitas. Dice que los chiitas ocupan más o menos un 10% y ocupan Irán, Irak, en esa parte, mientras que los sunitas ocupan Arabia y son más o menos el 90%, pero de entre ellos hay ese conflicto también, que han estado separados por sus diferencias. Algunos son más ortodoxos o más estrictos, y que los lleva también a separarse, a no poderse unir. Y también ha habido infinidad de grupos, y todo esto ha sido motivo de guerras,
Casi la mayoría de las guerras en la historia, en el mundo, han sido debido a ese sectarismo, a estas diferencias de ideología, o ese fanatismo, o ese racismo, ese odio que existe entre ellos. Pero entonces también si sectarismo es la diferencia de estas sectas, que es una secta también. La secta dice que es un grupo de personas, más o menos es como un grupo de personas que están dentro de un grupo general, pero que llegan a separarse, llegan a ser como una sección o un sector que le llaman, o sea, una parte de un grupo que se desprende de ese grupo general. Como vimos que la iglesia cristiana se empezó a subdividir y salieron estas ramificaciones, pero la palabra secta en un principio no era una palabra mal usada. Con el tiempo se empezó a usar ya, o sea, en un principio la palabra secta era considerada como un grupo con ideas particulares, pero la misma iglesia empezó a cambiarle el nombre, por ejemplo, a herejía o disidencia, grupos disidentes, o sea, que dividían los grupos. Actualmente ya casi no se utiliza la palabra, aunque la seguimos utilizando, pero ya en términos legales le llaman organizaciones o grupos religiosos, aunque otros le siguen llamando sectas, pero ya no se puede llamar sectas porque se vio que también causaba mucho conflicto y mucho odio cuando se les llamaba sectas. Pero vamos a ver algunos ejemplos acerca de estos grupos, de estas sectas. En el libro de los Hechos, capítulo 24, versículo 5. Vamos a ver cómo aquí a Pablo lo están acusando. Dice el versículo 5 de Hechos, capítulo 24. Dice, porque hemos hallado que este hombre es pestilencia y levantador de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y príncipe de la secta de los nazarenos. Cuando dice aquí que levantador de disidencias entre todos los judíos por todo el mundo, ¿era verdad o era una hipérbole? Era una exageración porque dice pues todos los judíos y en todo el mundo. Pues no era ni a todos los judíos ni a todo el mundo, pero era porque estaban en contra de ellos. Dice, y príncipe de la secta de los nazarenos. Le llamaban a los primeros cristianos, ellos le llamaban a la secta de los nazarenos, como una derivación de los mismos judíos. Pero en el versículo 14 dice, esto empero te confieso, habla aquí mismo Pablo, dice, esto empero te confieso que conforme a aquel camino, y camino con la C mayúscula, que era como se le llamaba a los seguidores de Cristo, los del camino, porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Entonces les empezaron a llamar los del camino, los que siguen a Jesús. Por eso dice, empero te confieso que conforme a aquel camino, o sea, aquellos primeros cristianos, que llaman herejía o llaman secta, así sirvo a Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. No eran disidentes, no eran herejes, dice, somos un grupo que se llama los del camino, los seguidores de Cristo, eran los primeros cristianos, creyendo en todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. No estaban alterando la ley, no estaban alterando nada, estaban haciendo un nuevo grupo, que eran los de el camino. Pero en esta época entonces, en esta época de Jesucristo también, pues vamos a ver que existían varias o muchas sectas que se mencionan en esa época de Jesucristo. Vamos a ver más adelante cómo también, pues siempre han habido sectas, y algunas sectas han sido tan extremas que han causado muerte, han causado mucho perjuicio para los hombres. Dice, estas sectas en la época de Jesucristo tenían su origen después de que salieron de la cautividad de Babilonia.
estuvieron ausentes, salieron de su tierra, se fueron cautivos a Babilonia, estuvieron un tiempo y cuando regresan vienen con a recuperar esa fe, a volverse a empapar porque habían perdido muchas cosas, entonces se vuelven a empapar y se empiezan a formar estos grupos. Y entonces antes de Jesucristo ya se habían formado varios grupos. Y hay un ejemplo en una parábola que no la vamos a explicar completamente, pero hay una parte en esa parábola que explica acerca de estas sectas. Se encuentra en Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16 del verso, bueno, aquí en la parábola del hombre rico y Lázaro, habla de justamente esa división de clases, que era un hombre rico y Lázaro que era pobre, y decía que aún tenía hasta llagas en todo su cuerpo, que aún hasta los pelos le lamían. Y pues ese hombre rico, pues no quería darle nada al hombre pobre, y el hombre pobre pues añoraba hasta las migajas que caían de la mesa. Pero al final mueren los dos y uno va aquí, como esta es una parábola, da una expresión como en el mundo moderno mencionan como si se fuera al cielo y el otro como si se fuera al infierno, como si el pobre se fuera con Abraham, como si se fuera al cielo, y el hombre rico como si se fuera al infierno. Aunque mi hermano Alfonso lo explicó que el infierno es el sepulcro, el Seol es el sepulcro, en el sepulcro pues están muertos, pero esta como es una parábola, quiere dar otra interpretación. Pero dice el versículo, bueno, aquí usa también otra parábola, otra hipérbole cuando dice el versículo 24, entonces dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Obviamente todo esto no es literal, pero también es una como hipérbole, como invertida, porque dice que moje su dedo con agua y toque mi lengua. Si se estuviera atormentando con fuego, estuviera ardiendo, pues con el dedo mojado en la lengua, pues no le salva nada. O sea, pero esto era más que nada simbólico. Dice el versículo, a lo que vamos, el versículo 27, dice, y dijo, ruégote pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Cuando dice, tengo 5 hermanos, con él, ¿cuántos son? Son 6. Y este hombre rico, este hombre rico se representa a los sacerdotes, al sacerdocio, a los judíos que se creían con más sabiduría, con todo el poder y no aceptaban la palabra de Dios. Y dice, tengo 5 hermanos. Cuando dice 5 hermanos son 5 semejantes a él, pero que tienen sus diferencias. Y vamos a ver que representan a 5 sectas en esa época de Jesucristo. Dice, y Abraham le dice a Moisés y a los profetas, óiganlos. O sea, tienen la palabra, tienen las escrituras, óiganlas, llévanlas a cabo. Dice, entonces, si lo hicieran, ¿cuál sería el problema? Le dice, él entonces dijo, no, padre Abraham, mas si alguno fuere ellos de los muertos, se arrepentirán. O sea, ya sabe cómo son porque él es igual, dice, no vamos a entender, dice, pero si llevan una prueba, dice, alguien que resucite y que vaya para que vean que lo que les va a pasar, porque yo sé que no van a cumplir con las leyes. Dice el verso 31, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Y esto cómo se cumple cuando dicen, no creerán aunque alguien se levante de los muertos. Pues el mismo Jesucristo se resucitó, se levantó de entre los muertos y ni aún así creyeron. Por eso dijo, tienen a Moisés y a los profetas, pues entonces cumplan con la palabra de Dios,
porque si no creen, dice, ni aún aunque se resucite alguien y vaya, tampoco van a creer. Y pasó con Jesucristo, no le creyeron. Pero aquí lo que habla es lo que vamos a ver, esos 5 hermanos que representan estas 5 sectas. Estas 5 sectas, pues habla acerca de ¿alguien se conoce alguna secta de aquella época? Los fariseos, seduceos, esenios, los celotes y los herodianos. Aunque hubo muchos también, hubo escribas, hubo, por ejemplo, los libertinos, hubo varios grupos. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, los libertinos fue un grupo de judíos que se habían llevado esclavos a Roma y después los libertaron, les dieron libertad, regresaron a su tierra y le llaman los libertinos o los libertos, porque se habían liberado de esa esclavitud, pero empezaron a hacer también su propio grupo. Ellos acusaron ¿a quién acusaron ellos? Y hasta que lo apedrearon, y a Esteban no creyeron en él porque él estaba hablando con la verdad y dijo, ellos están cambiando, y llaman a unos, pagan a unos gente para que declarara en contra de ellos, pero les pagaron para que capturaran a Esteban. Pero había diferentes grupos, había diferentes sectas, pero estas 5 sectas eran las más importantes. Y así como dijeron los fariseos, era la principal, con más adeptos, los saduceos, los esenios, los celotes y al final los herodianos. Ahorita vamos a ver también cada uno de ellos, pero eran las sectas más influyentes, más importantes que existían en aquella época. Y debido también a ese celo, debido también a esas diferencias, a ese sectarismo que llegó a haber, porque a veces entre ellos no se ponen de acuerdo, pero también se tuvieron que unir para combatir contra un enemigo común, como en la política, cuando unos partidos se unen para atacar a un tercero, porque dicen vamos a unir fuerzas, aunque somos enemigos, vamos a unir fuerzas para atacar a un tercero. Se unieron fariseos, ¿cuáles eran los segundos? Los saduceos, varios empezaron a unir para estar en contra de Jesucristo, porque Jesucristo estaba llevando el evangelio, iba en contra les estaba diciendo sus verdades, y entonces empezaron a unir sus fuerzas, pero en sí eran enemigos, practicaban este sectarismo, que eran sectas que no se ponían de acuerdo. Entonces, eso en la época de Jesucristo eran estas sectas. Con el paso del tiempo ha existido también muchas sectas, algunas ya como les digo, que sus mismas, el mismo odio, el mismo clasismo, el mismo rencor hacia los demás ha llegado a hacer algunos cometer actos de violencia o hasta suicidios. Por ejemplo, había un grupo que se llamaba un grupo que se llamaba Identidad Cristiana. Era un grupo sectario porque eran supremacistas blancos y mataron a mucha gente, pero creían que solamente la raza aria o anglosajona eran los que iban a recibir las bendiciones de Dios, y querían que todos los demás fueran como sus siervos, como los esclavos. Eran supremacistas blancos, se llamaba Identidad Cristiana. Hay otro grupo que también de extrema violencia, pero también patriotas y nacionalistas, aquí en Estados Unidos, ¿cómo se llaman? Que también cometieron muchos crímenes, muchas cosas, se ponen una capucha blanca. El Ku Klux Klan, también este grupo, esta secta también que se formó para atacar, ellos eran también supremacistas blancos, eran de extrema derecha. Había en Chile un grupo que se llamó Colonia Dignidad, también que se volvieron muy famosos, como dicen, tristemente famosos, célebres, porque un alemán fue ahí, fundó una iglesia
pero este pastor era pedófilo y formó una colonia que se llamaba Colonia Dignidad, que apartó a la gente, pero los tenía como esclavos, los apartó se desconectaron del mundo. Pero él tenía todo el apoyo en aquella época del presidente Augusto Pinochet y también desaparecía a los contrincantes de esta dictadura que estuvo en Chile con Augusto Pinochet, esta Colonia Dignidad. En 1978 hubo también un suicidio masivo en Guyana, donde murieron más o menos 900 miembros que se suicidaron. Pastor famoso Jim Jones, ¿de dónde creen que era originario? Del vecino estado de Indiana, Jim Jones. Pero él formó su grupo, se apartaron del mundo, se fueron a Guyana, a Sudamérica, y ahí se suicidaron porque decían que tenían que apartarse de este mundo que era malo, que era perverso, y terminaron suicidándose. En el 93 tuvo también otro problema, que también hay confusión sobre las causas, porque han habido dos versiones. En Waco, Texas, una matanza que hubo ahí, una resistencia que hubo también. Los acusaron de que tenían armas, pero la otra versión dice que hubo otros intereses, pero eran unas sectas que se apartaban. Actualmente, y ya debido a todo esto, por eso ahora ya no les llaman, ya no quieren que se llamen sectas, por eso ya les llaman organizaciones, como les dije, o grupos religiosos. Ya porque nosotros podremos decir somos cristianos, pero todo el mundo también dice que son cristianos. Entonces para muchos dirían, no, entonces son una secta, pero no, ya legalmente ya no se pueden llamar secta porque en el pasado también se produjo mucho odio. Pero pasando a los fariseos, vamos a ver un poquito acerca de esta historia de estas sectas, mis hermanos. Por ejemplo, empieza con estos fariseos, que como les dije, estos grupos se formaron tuvo su origen desde que salieron de Babilonia, pero más o menos eran como de 3 siglos antes de Jesucristo hasta su desaparición de estas sectas, hasta el año 67, 70, cuando hubo la destrucción del templo de Jerusalén por los romanos. Cuando empezaron a destruir todo, también desaparecieron estas sectas. Algunos, como los celotes, que eran revolucionarios, vamos a verlos también más adelante, pero entonces en este orden de los fariseos, vamos a ver qué dice Mateo capítulo 23. 23. Mateo 23, verso 23. Dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y en el eneldo y el comino, dejasteis lo que es lo más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar lo otro. ¿Por qué les dice hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas? Aquí tanto a los escribas como a los escribas y a los fariseos les dice hipócritas, porque los fariseos, ellos eran bien cumplidores con las leyes también, ellos diezmaban, ellos cumplían con eran bien estrictos también, pero lo hacían de forma hipócrita, porque dice, dejaste lo que es más grave de la ley, que es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Por eso también le dice sepulcros blanqueados, porque por dentro están muertos y por fuera están muy blancos, están muy cumplidores. Pero era una secta. Ellos no querían tenían ese odio también hacia los romanos, porque no querían que se contaminara los judíos con otros grupos, y ya estaba influenciado por los romanos, y pues era una colonia, una dependencia de Roma. Estas guardaban, sí, eran bien cumplidores con sus diezmos, también con todos los mandamientos, pero era, como dice aquí, de forma hipócrita. Tenían varias definiciones también de ellos, varias cosas que tenían. Por ejemplo, que decía que también creían en la resurrección de los muertos
que había ángeles, que había espíritus, también en el libre albedrío. Más o menos tenían como 6,000 adeptos, era un grupo más o menos, no era tan numeroso, pero sí era suficiente para influenciar también en los demás. Entonces este grupo también desapareció en el año 70. Dice Hechos 26. Hechos 26, del 4, también cuando acusan a Pablo, dice, y tuvieron consejo para prender, el versículo 4, tuvieron consejo para prender por engaño a Jesús y matarle. Y decían, no en el día de fiesta, porque no se haga alboroto en el pueblo. No sé, no era Hechos, perdón, Hechos 26, si alguien también quiere ayudarme, Hechos 26, 4 y 5. Amén. Entonces aquí Pablo habla de cómo era el antes, cómo era y cómo era Pablo. Era de armas tomar también, ¿verdad? Era violento y era extremista, capturaba a los primeros católicos y dice, pues yo también fui de ellos. Yo también fui, dice, si lo quieren apuntar, si lo quieren anotar ahí, que quede como, quieren testificarlo, dice, pues yo fui también de esa religión. Fui fariseo, pero en su época, porque eran extremistas. Estos fariseos eran la principal secta de aquella época. O la otra secta que vimos eran los saduceos. Dice Mateo capítulo 3, verso 7. Perdón, Mateo 16, 1. Al 4. Sí, mi hermano. Amén. Gracias, mi hermano. Entonces dice que era una generación mala y adúltera, muy conocedores, muy queriendo cumplir con las leyes, pero dice que eran una generación mala y adúltera. Esta secta se dice que viene de origen de un sacerdote de la época de Salomón que se llamaba Sadoc, y Sadoc significa justicia o rectitud. Ellos decían que eran tomaron ese nombre de Sadoc, de justicia y rectitud, se creían muy rectos, muy justos, pero les dice generación mala y adúltera. Demanda señal, pero no se les dará. Esta era muy política, esta secta religiosa también. Dice que aunque era más pequeña, pero era una secta de mucha influencia política también, pero ellos únicamente tenían su fe en Dios y en las tablas de la ley, o sea, en los 10 mandamientos, en las leyes, pero no creían en nadie más que decían ellos nada más en Dios y en las leyes, a diferencia de los fariseos, que también tenían algunas costumbres de los mismos judíos. Pues esta también
duró hasta que se destruyó el templo en el año 70, se destruyó esta generación. Estamos viendo ahorita estas sectas porque pues con el tiempo estas sectas parece que vuelven a nacer, porque siempre han existido estos fariseos, estos saduceos, este grupo por ejemplo de los esenios. Los esenios no se mencionan en la Biblia, pero esta secta existió porque en los libros de historia y varios historiadores mencionan. Uno de ellos fue Flavio Josefo, judío también, que él menciona a esta secta judía. Era la tercera más grande de esa época. Y también dice que Jesucristo no tuvo mucho problema con ellos, por eso no se menciona, porque no se metió con ellos. Algunos también han llegado a decir que Jesucristo era de este grupo de esenios, pero no es verdad, porque sus creencias eran muy diferentes. Y hasta hay otro personaje que más bien sí lo podrían casi decir que era de los esenios. Ahorita vamos a ver también por qué. Porque ellos eran muy austeros, se veían de blanco. Ellos vivían en el desierto, se fueron a vivir al desierto, y más o menos ellos se asentaron en un lugar que se llama Qumran, a orillas del Mar Muerto, donde se encontraron ¿qué se encontraron? Los rollos del Mar Muerto. Ahí en ese lugar vivían estos esenios, bien apartados de todo. Su alimentación era bien austera también, vivían no tenían ninguna riqueza, no querían riquezas. De hecho, lo que tenían también lo compartían con todos, para que nadie, como los primeros cristianos más o menos que se formaron, cuando se empezaron ya a formar los primeros cristianos, que dice que cada quien llevaba sus cosas para la comunidad, o sea que era común, eran como comunistas, socialistas, porque no había diferencias sociales, eran todos iguales y todo lo repartían para todos. O sea, no había esa propiedad privada, sino que todo era para todos. No creían en el sacrificio de los animales, tampoco en las riquezas, ni en el matrimonio, ni en la lógica, ni en la física. No se preocupaban por lo que pasara en el mundo. No se preocupaban por tanta lógica, o tanta física, o tanta matemática, o tanta comprobación. Ellos más vivían una vida quizás a lo mejor tranquila, a lo mejor pacífica, a lo mejor sin preocuparse de nada, y a lo mejor entre uno más conoce, más se va atormentando, porque empieza pues entre más se sabe, a veces más conflicto puede llegar a haber. Ellos no se preocupaban por nada, pero también tenían otra cosa, porque ellos también creían en la adivinación. Pues ellos también, se cree que Juan el Bautista era de este grupo de los esenios, por la forma en que también Juan el Bautista vivía en el desierto. Dice: voz que clama en el desierto, como lo dijo. ¿Qué profeta dijo eso? Isaías. Y así Juan el Bautista era ese profeta que clama en el desierto, y vivía también bien austero, vivía muy como un ermitaño, vivía muy apartado. Por eso también muchos dicen que podía ser uno del grupo de los esenios. Pero no se menciona en la Biblia, pero sí en la historia. Varios historiadores, como les digo, sí lo mencionan, este grupo de esenios. El otro grupo que se formó, el cuarto en importancia, eran los celotes. Ese grupo de los celotes se ha utilizado también en la actualidad para como un sobrenombre para esos grupos terroristas. También le llaman como los que son celotes, porque este grupo de celote era bien patriotas, bien nacionalistas, pero de una forma que defendían con armas. Eran de armas tomar. Si tenían que luchar, hacer revolución, hacían la revolución. Si tenían que... De este grupo de los celotes salió otro grupo, había otro grupo dentro de este grupo que se llamaba los sicarios. También ese nombre se utiliza actualmente para estos grupos de narcoterroristas, que les llaman sicarios, que matan, porque ellos usaban una sica, era una navaja curveada,
que la atravesaban y hacían mucho daño. Eran bien sanguinarios estos sicarios, por eso le digo que en la actualidad ese nombre se utiliza. Si alguien dice que es un sicario, hasta se van a espantar porque no están hablando de aquella época. Pero así eran este grupo de esta secta, que tiene su origen también algunos siglos antes de Cristo, que también se inició con alguna revuelta de varios, por ejemplo, de los macabeos, esa lucha que tuvieron los macabeos antes de Cristo. Esos celotes quisieron seguir ese ejemplo de defender por medio de las armas. Dice Lucas capítulo 6, del 12, Lucas capítulo 6. Del 12 al 16, dice así: Aconteció en aquellos días que fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y como fue de día, llamó a sus discípulos, y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, al cual también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, a Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, al que se llamaba Celador o Celote, Judas, hermano de Jacob, y Judas Iscariote, que también fue el traidor. Judas, ¿qué cargo tenía? Era el tesorero, pero también fue el que robó, era ladrón. Mateo, ¿qué cargo tenía? Cobrador de impuestos. Los demás, ¿qué puestos tenían o qué hacían? Pescadores. Y Simón, al que se llama celador o celote, o celador, que era muy celoso. También los celotes eran muy celosos, pero era eran de diferentes personalidades, diferentes oficios, extremistas algunos, otros no, otros eran pescadores, así gente pacífica, pero otros eran hasta, por ejemplo, el Mateo, recaudador de impuestos, que eran odiados porque se enriquecían con los impuestos que tenían que mandar a Roma. Ellos se quedaban con una gran parte y se hacían ricos. Entonces, dentro de ellos pues estaba Mateo, pero todos estos en su momento pues fueron los apóstoles, fueron los seguidores de Cristo, pero estaba aquí uno de los celadores o un celote. Estos celotes, como les dije, su fe eran iguales a los fariseos, así bien celosos también, pero como les dije, de armas tomar y de pelear. Ellos de hecho empezaron la pelea contra los romanos en el año 66, 67, cuando vio que estaban invadiendo. Entonces al principio hicieron esa revolución y pudieron sacar un poco a los romanos, pero entonces, ¿cómo se llamó el emperador que mandó ya a conquistar ahora sí a Jerusalén? Tito Flavio Vespasiano manda a invadir a Jerusalén, y ahora sí acaban con todo, en el año 70 acaban con todos, y aparte con el templo se llevan mucho material, se llevan la menora, se llevan los utensilios, se llevaron todo, hasta las piedras se las llevaron, porque en esa época necesitaban fondos estaban construyendo el Coliseo Romano y necesitaban terminar esa construcción porque no la podían acabar y estaban sacando. Entonces aprovecharon que los celotes estaban haciendo esa revolución, dice: vamos a acabarlos y por ahí nos traemos todo lo que podamos para su Coliseo Romano. Pues también ahí terminó en el año 70. Entonces, como les dije, estos sicarios eran de armas tomar, eran muy violentos. En México, en los años 20 o 30 más o menos, en los años 30 me parece, un presidente, Plutarco Elías Calles, les empezó a quitar cierto poder a los católicos, porque estos católicos en México estaban influenciando mucho en la política. No nada más hablaban en la iglesia, sino también convencían a los hombres, movían
tenían mucha riqueza, estaban disponiendo de todo, era como que tienen el control ellos, los católicos. Entonces este presidente les quita el poder y le dice que la iglesia ya no va a poder influenciar o hablar de política, meterse en la política, y esto a los sacerdotes, a la iglesia no le gusta que le quiten todos sus privilegios, y empieza a motivar a la gente para que se levantaran en armas, no para hacer manifestaciones pacíficas o reclamos, sino levantarse en armas. Y se formó un grupo que se llamó la Cristiada. Este grupo, los mismos sacerdotes motivaron, influenciaron y apoyaron económicamente con armas a este grupo de gente para que se levantara en armas contra el gobierno. Y eso fue después de la revolución, hubo ese movimiento llamado la Cristiada de armas, que al final pues no ganaron, pero resulta que cuando llegan a sus casas, en vez de sentir el apoyo de la iglesia los rechaza, o sea, porque no cumplieron con lo que proponían, entonces como que los rechazan, no les dieron más, pues fueron engañados. Pero así como se usa a veces la violencia, como se usaba en aquella época, por la misma religión también hicieron este grupo violento que se llamó movimiento que se llamó la Cristiada. 1926 fue ese movimiento. El siguiente grupo también, el quinto, se llamaba los Herodianos. Dice Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, verso 6. Dice, entonces saliendo los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para matarle. Como ven aquí dice que los fariseos pues eran un grupo, una secta apartada, pero los herodianos, que era otra secta, dice, vamos a unirnos para ir en contra de Jesucristo, para matarle. Dice, vamos a unir fuerzas, porque no eran, aunque era un grupo importante de esta secta, pero no eran tantos en número. Nos dice, vamos a buscar apoyo, aunque sean nuestros otros opositores, que no estamos a favor de ellos, pero vamos a unirnos para ir en contra de Jesucristo. Dice también el capítulo 12, del 13 al 17. Capítulo 12, verso 13, dice, y envían a él algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiese en alguna palabra. Y viniendo ellos le decían, Maestro, sabemos que eres hombre de verdad y que no te cuidas de nadie, porque no miras a las apariencias de los hombres, antes con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Cuando le están preguntando, ¿es legal que le demos los impuestos al emperador romano, al César? Pero esta palabra lo estaban tentando, porque ellos estaban pagando impuestos, pero le dices, ¿es legal que le demos este impuesto, este tributo al emperador romano, al César? ¿Daremos o no daremos? Entonces él, como entendía la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Tráeme la moneda para que la vea. Ellos le trajeron y les dice, ¿cuya es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron, del César. O sea, le dice, a ver, encima la moneda, le dan la moneda y dice, esta imagen que está en la moneda, ¿de quién es esa imagen? Dice, del César. Dice, respondiendo Jesús les dijo, dad lo que es del César a César y lo que es de Dios a Dios. Y se maravillaron de ello. Entonces aquí estos fariseos y herodianos se juntan, van a tentarle, van a llevarle esa, pues de forma hipócrita, porque en realidad no era
no tienen esa duda. Ellos, es más, los mismos herodianos eran un grupo que estaban a favor de Roma, o sea que ellos pagaban los impuestos y ellos también estaban a favor de lo que le llaman la helenización, o sea, de toda la cultura griega, ellos la aceptaban. Era como esos grupos, como grupos políticos que quieren que otro país influya, que casi gobierne, que casi pagar tributo. Así era este grupo de los herodianos, porque ellos venían desde Herodes el Grande también, que fue el que empezó a construir mucho allá en el templo, hasta en aquella época que era Herodes. ¿Cómo se llama el Herodes cuando ya estaba en la época de Jesucristo? Porque Herodes el Grande muere en el año 4 antes de Cristo, el que mandó matar a los niños, ¿no? Entonces el actual Herodes era Herodes Antipas en la época de Jesucristo era Herodes Antipas, pero este grupo era que aunque eran judíos, pero estaban a favor de pagar impuestos y de todo. Por eso le hacen esa pregunta, dice, ¿es bueno pagar impuestos? Porque ellos sí estaban de acuerdo, ellos no eran tan patriotas, estos herodianos, mientras que los celotes eran extremadamente patriotas, los herodianos eran lo contrario, ellos no eran, aunque eran judíos, pero ellos no eran patriotas. ¿Qué otra palabra puede usarse para? En México hay una palabra que dicen cuando a alguien le gusta más lo extranjero, malinchistas, pero este grupo era herodiano, pero era el último grupo de estos 5 que menciona el rico, que dice, manda a Lázaro para que les demuestre a mis 5 hermanos y crean en la palabra, para que no caigan aquí en el sepulcro, en el infierno, en lo que en esta palabra dice en este infierno. Pero dice, si no creyeron, ni aunque mande a un resucitado, no van a creer. Eran esos 5 que eran semejantes, a final de cuentas eran semejantes a los sacerdotes, a los judíos, pero con esas diferencias, porque eran hermanos, eran judíos, pero cada quien con sus diferencias. Era también los herodianos, era un grupo de más o menos de aristocracia, o sea, de buenas familias, eran aristocráticos y pues como les dije, promovían todo lo extranjero, más lo griego, que le llaman la helenización. Como les dije, pero había varios grupos más, pero no eran tan importantes o de tanta influencia como los libertos, los cirineos, los alejandrinos, varios grupos que eran, pero en menor medida. Pero es como en la actualidad todavía hay grupos que se dejan influenciar por lo que les diga el sistema, lo que les digan la mayoría. No les gusta como los esenios, que no se preocupan por nada, pero hasta se dejan llevar y a veces los manipulan, a veces pues se creen todo lo que les dicen, no escudriñan, y esa misma ignorancia o esa misma ambición o la comodidad hace que acepten todo lo que se les da, aún hasta su propio beneficio de uno, hace que se lleguen a formar estas sectas, estos grupos, y que se llegue al extremo del sectarismo, de cuando ya empieza a haber divisiones. Pero como les digo, las sectas no es que sea un grupo malo, que sea algo, como le llaman, peyorativo, o sea, de mala palabra, sino que se le dio después, pero en realidad llega a haber en las mismas familias, llega a haber hermanos que se llevan mejor unos con otros, pero al final de cuentas todos son hermanos. O sea, hasta cierto límite puede haber estos grupos, pero al final, cuando ya empieza a haber ya como le dije, sectarismo, cuando empiezan ya a odiarse entre grupos, es cuando empieza ese conflicto, empieza todo lo malo, porque pues no todos van a pensar igual, pero sí tenemos que trabajar todos para el mismo fin. Dice Primera de Corintios, ya casi, tenemos todavía
Me dieron 2 horas para predicar. Primera de Corintios, capítulo 3. No, ya vamos a terminar porque Primera de Corintios, capítulo 3. Del 1 al 4 dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no podíais ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Aunque fueron los apóstoles, fueron sus seguidores, fueron sus discípulos, fueron sus alumnos, les enseñó, les dio directamente toda la enseñanza el Señor Jesucristo. Aún así, pues siguen siendo hombres carnales, hombres terrenales, con todos los defectos, con todas las debilidades, como ahora tenemos también, pero la idea es luchar. Entonces dice, no les pude hablar como adultos, sino les di leche, pero dice, todavía siguen siendo niños. Por eso es una lucha constante, es una lucha que tenemos que procurar. Y no decir, pues yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, porque al final de cuentas somos ¿de quién somos? De Cristo. Y por medio de Cristo vamos a llegar a nuestro Dios, a la vida eterna. Ya por último, vamos a ver Deuteronomio, capítulo 30, que se lo saben hasta de memoria. Deuteronomio capítulo 30, verso 15 al 19. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos, para que viváis y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra y a la cual entras para poseerla. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y fueres incitado y te inclinares a dioses ajenos y los sirvieres, protestos hoy que de cierto pereceréis, no tendréis largos días sobre la tierra para ir a la cual no tendréis largos días sobre la tierra para ir a la cual pasas el Jordán para poseerla. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, bendición y maldición. Escoge pues la vida, porque tú vivas y tu simiente. Como dice hace rato mi hermano, dice, si les dan a escoger, ¿qué quieren escoger? ¿La vida o la muerte? Pues la vida, pero entonces si escogemos la vida, dice, pues entonces guarda sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, sus leyes, todas estos mandamientos que son, algunos son recomendaciones, otras son imposiciones, otras son como los 10 mandamientos que son leyes morales que no tienen castigo, otros sí van a tener castigo, algunas leyes. Por eso dice, cumple con los mandamientos, estatutos, derechos, leyes, decretos, todo lo que con el tiempo iba saliendo de parte del Señor Jesucristo. También actualmente hasta los concilios también, pues son también parte de estos estatutos, derechos, decretos, leyes. Dice, cumple con todo esto para que no te pierdas también, y no, porque si tu corazón se apartara y fueres incitado por otro grupo, por otra secta, por otra religión, no nos apartemos, sigamos, y dentro de que estamos aquí, pues siempre defender a nosotros mismos. Dice, primero ayuda a tu hermano, a los de casa,
y después a los demás, pero siempre tenemos que tener esa unidad para no ser, porque no somos al final de cuentas, una secta, no somos una parte, somos de la iglesia de Dios. Así nada más, somos de la iglesia de Dios, que cumplimos la palabra de nuestro Dios. Mis hermanos, que Dios les bendiga, paz a vosotros.